Bueno, yo voy a seguir hablando de arqueología clásica. Si bien es verdad que es una cosa un poco sui generis, no es ni muchísimo menos unas conferencias, son unos comentarios a una de las piezas que hay en la exposición, que casualmente, como ha dicho hace poco el doctor Abad, Ironías del destino, vamos a hablar de una pieza andaluza, el día de la fiesta de Andalucía. Entonces yo pues se la quiero dedicar a Lorenzo, ya que es de San Fernando, ya que es andaluz. Y bueno, y a todos ustedes, naturalmente, muchísimas gracias por venir. Bien, la escultura conocida por todos como el efebo de Antequera apareció casualmente en el cortijo llamado Las Piletas, en la vega del río Guadalhorce, muy cerca y al norte de dicha localidad. El hallazgo se produjo mientras se realizaban labores de arado en la tierra con un tractor. Era miércoles 29 de junio de 1955. Hoy es el símbolo de la ciudad de Antequera y un ejemplo espléndido del arte escultórico romano en bronce. Como descubrimiento ocasional que fue, y como en casi todos los que así ocurren, el hallazgo se mantuvo en secreto durante algunos años. De esta manera, formó parte de las posesiones familiares hasta que la escultura fue comprada a sus descubridores y ocupó su lugar en el Museo de la Ciudad de Antequera, teniendo así la titularidad de bien de interés cultural y, por tanto, de dominio público. El propietario del cortijo, donde apareció, señor Jiménez Blázquez, murió en 1958, 3 años después de su descubrimiento, y su viuda, Trinidad Cuadra, junto a sus 5 hijos, mantienen en su casa la escultura. Según cuenta una de sus hijas, Enriqueta, una imprudencia de su madre hace que se enteren de la existencia de la obra algunas personas del pueblo, entre ellas el entonces director del Museo de Antequera, y que llegue también a oídos de arqueólogos alemanes que inmediatamente se interesan por la pieza. Además, se iba a celebrar en octubre de 1963 el 8º Congreso Nacional de Arqueología, con sedes en Sevilla y Málaga. Los organizadores de este evento fueron quienes difundieron aún más la existencia de la obra y facilitaron a los congresistas unas fotografías existentes. Durante los años 60, las dificultades económicas por las que, al parecer, atraviesa la familia dueña de la finca y del efebo y los apremios que reciben por parte de las autoridades acerca de esa escultura y de sus tierras, en las que aparecen otras muchas piezas romanas, facilitan que la obra sea vendida finalmente al Ayuntamiento de Antequera por 500.000 pesetas. Desde que se instaló en el Museo de Antequera, el efebo ha salido de su ciudad en varias ocasiones con motivo de exposiciones de interés. La escultura visitó y volvió a Roma, a Sevilla, Málaga, Mérida y en Madrid, ciudad en la que también está hoy en la sede de nuestro museo, gracias a la generosidad del Ayuntamiento de Antequera. La escultura que están viendo ustedes ahí, una foto de la exposición en la que está en este mismo momento, está realizada mediante la técnica de la cera perdida. La fundición es buena y homogénea. Se reconoce en ella una gran calidad de ejecución y su conservación, debido a la calidad del bronce, es excelente. Su restauración y consolidación fue llevada a cabo en Berlín. Tiene una altura de 1,43 m, el ancho entre sus manos es de 54 centímetros y cuenta con un peso de 38 kilos. Representa a un hombre joven, de forma idealizada, un efebo, de magnífico desnudo. Está apoyado sobre la pierna derecha, mientras que la pierna izquierda la flexiona y con el talón levantado simula dar un paso hacia adelante. La cabeza, los hombros y la cadera están doblados o girados casi imperceptiblemente hacia la derecha. Estas ligeras flexiones están buscadas naturalmente por el escultor para dar a su obra un juego de movimientos en S, pero muy sutiles y armoniosos.
al resultado final de naturalidad, suavidad y armonía, contribuye también la posición de los brazos. Recordemos que es el cuerpo de un hombre joven, adolescente, del ideal griego. Su cuerpo sigue exactamente los cánones de Policleto y su cabeza recuerda las obras de Alcamenes. El brazo derecho está más adelantado, como ven ustedes ahí en la imagen, y en la mano, hoy vacía, debió sostener un objeto de poco peso y pequeño con los dedos, a juzgar por el gesto delicado de los mismos. Casi igual ocurre con los dedos de la mano izquierda. Aquí el pulgar se une al dedo corazón formando una posición para dejar pasar algo por la mano igualmente sutil y de poco peso. Casi con seguridad, ese objeto debió ser una cinta trenzada o, mejor aún, una guirnalda de flores. Respecto al objeto que el efebo llevaba en sus manos, se piensa y se pensó durante años que efectivamente debió de ser una guirnalda de flores. Además, este era el tipo de adorno que los hombres solían llevar sobre sus cabezas en los banquetes y fiestas. La cinta o cordón con las hojas de hiedra de la cabeza del efebo era igual a la que llevaría en sus manos para honrar a los visitantes o partícipes de la fiesta y banquete que ponemos en relación con el dios Baco y que tenían lugar dentro del ámbito doméstico. La hiedra es uno de los símbolos, como todos sabemos, uno de los símbolos por excelencia de este dios romano, como lo fue del griego Dioniso. Otros investigadores, y según estudios realizados, en concreto por José Beltrán, el que nos ha hablado el doctor Abad, bien, pues estos estudios realizados sobre la pérdida del dedo de la mano derecha y también por algunos paralelos, piensan que el destino o función del efebo fue servir de lampadóforo, es decir, que con su mano derecha sostuviera un candelabro de vástago fino o bien las cadenas de las que pendía el soporte broncíneo donde se colocaban las lucernas destinadas a iluminar los banquetes. Esa iluminación podría ser hacia arriba, ya que de sus manos al suelo apenas hay 75 centímetros de altura y en principio parece que no sería nada útil una iluminación a tan baja altura si no es porque causara una luz sugerente. Estudiadas ambas posibilidades, hoy nosotros nos inclinamos a pensar que este tipo de luz, una lucerna que pende de la mano derecha, daba luz no a los que estaban de pie, sino a los que estaban sentados o tumbados en el triclinio donde van a comer y beber. Esta sugerencia que hacemos aquí, en este momento, no estuvo tratada en su día por Antonio García Bellido, que fue quien estudió originalmente el efebo de Antequera, ni por Pepe Beltrán en sus variados artículos, entre ellos uno que escribió, magnífico, por cierto, la exposición de la que ha hablado también el Lorenzo, sobre el rescate de la antigüedad en Andalucía. Para esta idea se une también que en la mano izquierda, como ven ustedes ahí, dentro de la mano izquierda hay restos de fundición o de un objeto que tuviera adherido, como ven ustedes en la imagen. La cabeza del efebo lleva un peinado sencillo de gran elegancia, con los mechones paralelos muy marcados y raya central. Se ciñe el cabello con un cordón más que con una cinta, en la cual se trenza una hiedra, hélix, a modo de corona. En este cordón hay unas pequeñísimas incrustaciones de plata. Destacan en su cabeza las hojas grandes y los frutos carnosos de la planta, que en forma de racimo redondeado se sitúan a ambos lados de la hoja central y debajo de las dos laterales. Su rostro, de perfectos rasgos clásicos griegos, aparece hoy con los ojos vacíos, pero en su momento estuvieron llenos de pasta vítrea para representar con veracidad y expresión el globo ocular con el iris y la pupila, e incluso se ha dicho que pudo llevar pestañas.
El efebo apareció sin pedestal, lo que es lógico si pensamos que este tipo de esculturas decoraban los triclinios y otras habitaciones de las casas o villas romanas y se colocaban o situaban en el suelo para estar a la altura de los ojos de quienes la miraban. Hay pinturas en una casa de Pompeya que representan un banquete en el que puede verse a unos comensales, efectivamente, en diferentes posturas, y a la izquierda de la imagen hay una escultura como esta nuestra, de este mismo tipo de antequera, mezclada entre ellos. Son obras, todas ellas, realizadas para el ámbito doméstico y tuvieron un uso puramente ornamental. En ningún modo fueron para el culto religioso o privado. Son lo que se ha venido a llamar durante mucho tiempo sirvientes mudos, obras de arte a tamaño real o natural que, además de adornar la estancia de la domus o villa del propietario, que tenía un alto nivel económico, social y cultural, poseían otras funciones, como por ejemplo la que hemos comentado de servir de lampadario, llevar guirnaldas o llevar una bandeja con alimentos o bebidas. Además, los textos antiguos nos recuerdan que en las fiestas romanas, por lo general en las cenas, se disponían este tipo de estatuas en los ambientes ajardinados y otras estancias, provocando la sorpresa entre los invitados que los confundían con sirvientes o esclavos reales en la atmósfera nocturna y del ambiente sugerente de luz del que hemos comentado antes. En nuestro museo contamos, dentro de nuestra colección estable y desde el año 1999, con otro efebo más pequeño, eso sí. Como ven, es un niño desnudo, con el gesto de ofrecer algo con sus manos y brazos adelantados. En las manos, este sí, seguramente, debió llevar unas cintas de colores o guirnaldas o una bandeja en la que podrían ir las famosas lucernas de bronce para dar luz. El efebo de Antequera es, sin duda, como lo ha reconocido, además el comisario de la exposición en la que los tienen ustedes muy cerquita de nosotros, es una de las mejores esculturas de bronce romanas del siglo I aparecidas en la península ibérica. Obra sobresaliente, por tanto, de las producciones en metal de los talleres romanos de los inicios del Imperio. Hay pocos paralelos comparables a ellas. Hasta hace poco tiempo se encontraban los más cercanos en Volubilis, Marruecos, y en Pompeya, Italia. Si bien en 2012 aparecieron dos esculturas de las mismas características de la que estamos hablando en Pedro Abad, en Córdoba, o bien en sus cercanías. Es posible incluso que pertenecieran al yacimiento arqueológico de Alcurrucén, zona ocupada en su día por villas y necrópolis. Se trata de estas dos esculturas que ven ustedes aquí y que, aparecidas en 2012 o al menos intervenidas por la policía en esas fechas, cuando iban a venderse, iban a salir de España, están desde marzo de 2012 en el Museo Arqueológico de Córdoba a la espera de ser restauradas, naturalmente, para ser expuestas. Se consideran también obras altoimperiales del siglo I, siguiendo modelos o tipos griegos del siglo IV antes de nuestra era y de proporciones armoniosas. Que se hallaran las dos juntas es de significada importancia, ya que pueden tratarse de esculturas que pertenecieran a un conjunto. Es la primera vez que en territorio del antiguo Imperio Romano aparecen dos efebos de la misma característica y juntos. A esta singularidad hay que añadir que los hallazgos de esculturas en bronce como estas y como el efebo no son muy abundantes, ya que el bronce fue una materia reutilizada desde la antigüedad. Cuando una pieza u objeto no servía o no gustaba, se volvía a fundir y se le daba nueva vida, normalmente con otra función. De aquí que los descubrimientos en bronce sean siempre muy bienvenidos porque son realmente importantes. Reconocemos, con el comisario de la exposición, que el efebo de Antequera es una obra extraordinaria, impresionante. Estos son algunos de los adjetivos con los que se calificaron y se califican a esta escultura, una realización de primera magnitud en cuanto a calidad y técnicas artísticas que logró sobrevivir en el tiempo. La provincia romana de la Bética contaba con innumerables vilas y domus de importantes propietarios
que tenían un alto grado de riqueza y sofisticación en cuanto a la decoración exquisita de sus casas. Aunque no conocemos arqueológicamente el contexto original en el que apareció el efebo, objeto de nuestros comentarios, podemos encontrar un claro paralelo en un lugar muy próximo, en el propio Ager de Anticaria, en la villa llamada de la Estación. De su peristilo se han recuperado un excepcional programa decorativo de esculturas marmóreas y un retrato de la familia imperial Julio-Claudia, que demuestra la romanización plena y las relaciones de los propietarios de estas villas con Roma. De igual forma, en el caserío Silverio Mayorga, a 2 kilómetros de la ciudad de Antequera, se halló el retrato privado realizado en mármol del dominus de la villa, un anticariense de comienzos del siglo II. La mayoría de las obras que han llegado hasta nosotros y que se encontraban en casas urbanas o de campo romanas son de mármol y representan divinidades, musas o diferentes personificaciones de elementos naturales. Queremos destacar, en material broncíneo, la escultura del dios Hipnos, que procede de las excavaciones arqueológicas realizadas en la villa del Ruedo a finales de los años 80, en Almedinilla, Córdoba. Obra también única y de singular excepcionalidad. El interés por el estudio de las villas romanas se muestra hoy en una reciente publicación, concretamente de finales del año pasado, 2017, en la que han colaborado más de 80 investigadores adscritos a diferentes instituciones, normalmente a universidades. Y es que las villas romanas de la Bética constituían hasta ahora un importante reto arqueológico a la espera de ser resuelto por la investigación especializada, todo como consecuencia de las importantes novedades que en relación con este tema se han ido produciendo en los últimos años en Andalucía. Así, el objetivo fundamental de esta monografía ha sido la puesta al día de importantes novedades y, junto a ello, la actualización de otros yacimientos y obras halladas casualmente y que ya eran conocidas, como tienen en la imagen el famoso hermafrodita hallado en Córdoba en 1988, en este caso también un hallazgo casual. Aunque es cierto que la decoración de las villas romanas de Andalucía es un tema profusamente tratado en los últimos años, sobre todo en lo que respecta a la escultura, hay que señalar que eran la mayoría estudios parciales y no investigados en su conjunto. Quedan aún importantes lagunas ya de difícil resolución, como es, por ejemplo, el lugar exacto y concreto del hallazgo de nuestra escultura del efebo. Por otro lado, las excavaciones llevadas a cabo durante los últimos decenios han provocado datos que ofrecen un panorama absolutamente novedoso en relación con las villas romanas de la Bética y una perspectiva mucho más amplia con el paisaje rural de época romana. Ahora, la investigación arqueológica andaluza, junto con su patrimonio, está al mismo nivel o más que otras zonas del territorio hispano. Tradicionalmente, los estudios se habían dedicado sobre todo a la excavación y análisis de las partes urbanas de las villas, que ofrecían una rica documentación sobre la opulencia de estos establecimientos, de estas casas, con un importante peso también del estudio, sobre todo de los mosaicos, que las decoraban y constituían un referente constante en su ornamentación, ya que se encontraban in situ y no como los objetos muebles susceptibles de ser llevados a cualquier parte. Sin embargo, los trabajos desarrollados en los últimos decenios tienden a nivelar la balanza, en tanto que cada vez con más frecuencia se llevan a cabo importantes estudios sobre las zonas productivas de las explotaciones rurales, de las que hoy, afortunadamente, la Bética nos ofrece un panorama novedoso. En Andalucía se han actuado sobre 151 yacimientos que pueden ser considerados villas. Las provincias de Málaga y Sevilla son las que más tienen. A este número creciente de villas conocidas por nosotros han contribuido los hallazgos casuales, intervenciones por motivos de infraestructura de carreteras y otras obras públicas, o las actuaciones urbanísticas para complejos turísticos en la Costa del Sol y, naturalmente, también los expolios. En Málaga, y en concreto para el municipio de Antequera, aparecen identificadas 12 villas.
entre ellas las conocidas como Arroyo del Gallo, Arroyo Simones, El Batán, El Serrato, Caserío Silverio, Cortijo Robledo, El Gallumbar, La Quinta, Valsequillo o Viruenda. El poeta y filósofo romano Lucrecio, que vivió en el siglo I antes de nuestra era y según el gran maestro Virgilio se había impuesto como meta en su vida liberar al hombre del miedo a los dioses y a la muerte, causas, según él, de la infelicidad humana, pues bien, Lucrecio, en su obra de Rerum Natura, La naturaleza de las cosas, un libro que está dedicado a Venus y en concreto en el capítulo 2, al comienzo del capítulo 2, cuando está hablando de la exaltación de la ciencia, nos dice: repartidas por la mansión hay estatuas doradas que representan jóvenes que llevan lámparas encendidas en sus manos, con las que llenan de luz los banquetes nocturnos. Un joven como este, del que habla Lucrecio, el efebo de Antequera, está expuesto, como hemos dicho, en este museo muy cerca de nosotros. Muchas de las piezas mostradas junto a él son excepcionales, pero esta tarde nos quedamos con el recuerdo de este maravilloso y dulce joven que nos extiende y abre sus brazos cálidamente. Muchas gracias.